Oscilaciones y ondas. Video realizado por los alumnos de la Universidad Nacional Agraria de La Molina. Movimientos. Movimiento periódico. Ese movimiento que se repite al cabo de cierto tiempo t, denominado periodo. Un ejemplo de este movimiento es en la rotación de los planetas alrededor del Sol. Movimiento oscilatorio. Es aquel en el cual un cuerpo se mueve en torno a un punto de equilibrio. Este ejemplo podemos observar en el péndulo y en un resorte con un eje matado y observamos su respectiva fórmula, donde K es la constante elástica y X es la deformación que sufre el sistema. Movimiento armónico simple, denominado también movimiento vibratorio armónico simple, se da cuando un sistema vibra bajo la acción de fuerzas restauradoras que son proporcionales a la distancia respecto a la posición de equilibrio. Observamos las fórmulas que acompañan al movimiento armónico simple y a continuación observamos un ejemplo de muelle vertical. Observamos qué ocurre cuando se separa la bola de su posición de equilibrio. Aparece una fuerza restauradora de color rojo que se encarga de devolverlo en su posición de equilibrio. La inercia con que cuenta el cuerpo al pasar por esta hace que se produzca el ciclo oscilatorio en torno a ella. Por otro lado, el azul es la distancia a la posición de equilibrio a lo largo del tiempo. En ausencia de fuerzas disipativas, el movimiento continuaría indefinidamente. Las cantidades características del movimiento ondulatorio. Las cantidades características son el periodo, la frecuencia, la amplitud y la longitud de onda. Esas características sirven para determinar la forma y hacia dónde se va a mover una onda. Estas características están presentes siempre en la ecuación de una onda. Por ejemplo, en este caso podemos ver de que es el periodo y lambda es la longitud de onda. La velocidad de propagación de una onda se puede dar en dos casos. En el primer caso, cuando la onda es senoidal, depende de la frecuencia y la longitud de onda, donde la longitud de onda está en metros y la frecuencia en segundos a la menos 1. La velocidad de propagación para una cuerda depende de la tensión y de la densidad lineal de la cuerda. La tensión es la tensión que se le va a aplicar a la cuerda para que empiece el movimiento ondulatorio. Y la masa o la densidad lineal de la cuerda sería la masa por unidad de longitud, que sería la masa total de la cuerda dividida entre la longitud total de la cuerda. Y sus unidades serían kilogramos sobre metros. Ondas estacionarias. Las ondas estacionarias se caracterizan por tener nodos que son puntos fijos que no vibran. Estas ondas se pueden considerar ondas de no propagación, sino son ondas que los distintos modos de vibración de la cuerda que hacen que una cuerda vibre de acuerdo en el eje Y, o sea, solamente se desplace en el eje vertical y no en el eje horizontal. Es por eso de que esas cuerdas no son consideradas ondas de propagación. Para hallar la longitud de onda de estas ondas es igual a dos veces la longitud total entre nodo y nodo de la onda o de la cuerda, dividido entre el número de armónicos. En este caso el número de armónicos va desde el 1 hasta el infinito. La distancia sería esta y el número de armónicos sería en el primer armónico o en el frecuencia fundamental sería n igual a 1, donde la frecuencia sería la menor y habían dos nodos. Ondas. Se utiliza la palabra onda para referirse a la transmisión de energía sin desplazamiento en materia. Se trata de la propagación de una perturbación o agitación que se desplaza en un ambiente determinado de un sistema que inicialmente estuvo en posición de equilibrio. Esta perturbación puede propagarse o viajar de un sistema a otro. Por ejemplo, en la imagen vemos el espectro electromagnético. Vemos la radiación no ionizante y la radiación ionizante. Encontramos entre estos las radiofrecuencias, los infrarrojos, ultravioleta y los rayos gamma. Y dentro de las radiofrecuencias encontramos las microondas. Por otro lado, existen dos tipos de ondas, las denominadas ondas mecánicas y las ondas electromagnéticas. Las ondas mecánicas se generan a partir de la perturbación de moléculas en un medio físico con propiedades elásticas. Este medio es el que oscilará debido a las ondas. Por lo tanto, ese tipo de ondas precisan de un medio elástico, que puede ser sólido, líquido o gaseoso, y de ciertas condiciones como temperatura y presión para poder propagarse. Ejemplo 1. Como vemos en la imagen, el sonido del instrumento que se propaga en el aire nos permite a nosotros poder escucharlo.
En el ejemplo 2 vemos que las ondas que generamos al mover el extremo de una cuerda tensa genera oscilaciones periódicas. Ahora veremos los tipos de ondas mecánicas según su dirección de propagación. En primer lugar tenemos ondas transversales periódicas. Los desplazamientos de este medio son transversales o perpendiculares a la dirección de propagación de la onda. Tienen crestas y valles, y en ese tipo de ondas una partícula se separa armónicamente de su posición de equilibrio y necesitan medios como la flexión, como la superficie de un líquido y en general también medios rígidos. Los gases y líquidos no transmiten las ondas transversales. Como vemos en la imagen, vemos que las ondas transversales tienen amplitud, tienen una longitud que se encuentra entre cresta y cresta, un valle y una determinada velocidad. Ahora, veremos ondas longitudinales periódicas. Los desplazamientos del medio son paralelos o están en la misma línea en la que la onda se propaga. También, como vemos en la imagen, poseen compresiones y expansiones o dilataciones. Se propagan en medios con resistencia a la compresión, como son los gases, líquidos y sólidos. Al igual que las ondas transversales, la partícula también se separa armónicamente de su posición de equilibrio. Muchas gracias.